Lo que vamos a tratar de explicar en este ratito de presentación, pues es que las personas que podéis estar interesadas en el ingreso en los cuerpos de inspección conozcáis lo que es el oficio o el trabajo que llevamos a cabo desde la inspección, explicaros cómo se puede acceder a trabajar en la inspección, y luego que tengáis un contacto para una información pues en cualquiera de nuestras oficinas provinciales, una información más detallada o más extensa de lo que podáis necesitar, pues nosotros, por supuesto, estamos a vuestra disposición de darosla. Intervendré yo esta primera parte explicando lo que hace la inspección de trabajo, cómo son nuestros procesos y cómo funcionan, y luego intervendrá Irene después, que Irene es una antigua alumna, no tan antigua porque realmente pues terminó el grado hace un año y medio, una antigua alumna de la Universidad de Castilla-La Mancha, graduada en Derecho, que hizo aquí sus prácticas externas aquí en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el convenio que mantuvimos y que está opositando a día de hoy para Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, además con muy buen recorrido que ya ella os explicará, y lo que trataremos es que Irene pues os explique por qué ha elegido un trabajo como es un futuro trabajo como es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cómo lo conoció, cómo es la vida de una estudiante de oposiciones y las expectativas profesionales que tiene. Así que espero que sea de vuestro interés y de vuestro agrado. Estoy a disposición durante mi intervención para que cualquier duda que cualquiera de las personas que asistís podáis tener o cualquier ampliación, por supuesto, me va a ir diciendo. Y paso a compartir la presentación y vamos explicando, empezando a hablar de lo que se hace en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es a lo que habéis venido. Eh, Deciros en primer lugar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son unas oposiciones y es un trabajo de ámbito estatal. Es decir, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un cuerpo es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y de Economía Social, con lo cual es de ámbito estatal. Es decir, tenemos la suerte de poder tener una movilidad geográfica a través de toda España. Puedes obtener destinos en cualquiera de las provincias. Hay oficinas en todas las provincias, en las capitales de provincia, lo cual pues también está bien porque cuando te destinan por ahí, pues no te toca en pueblos perdidos y remotos, sino que te toca siempre, pues son capitales de provincia donde se encuentran nuestras oficinas. En ese sentido, bueno, pues siempre sabes que puedes tener una vida, digamos, más urbana o más con oportunidades de todo tipo. La Inspección de Trabajo nos hemos titulado nuestra presentación con un rótulo que creemos que es muy relevante o muy relacionado con lo que de verdad hacemos y con el espíritu que tenemos las personas que trabajamos en la inspección y el que tiene nuestro organismo, que es una vocación y un compromiso social. Es un trabajo muy vocacional, pues un trabajo y es un trabajo con un compromiso social importante, en tanto es una función que supone arreglar problemas que tienen las personas. En nuestro trabajo, pues damos o contactamos con personas que tienen problemas laborales, problemas de precariedad, problemas incluso de explotación o incluso en los peores casos de trata incluso de seres humanos, y te permite a través de este compromiso social el resolver problemas directamente de las personas. Yo os aseguro que esta es una satisfacción que desde luego no está pagada con dinero y que no te la van a dar otro tipo de trabajos ni dentro de la administración ni fuera. La inspección de trabajo supone de nuevo un compromiso con la sociedad relacionado con la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras en el ámbito sociolaboral. Nuestro oficio, muy resumidamente, pues es el que podéis imaginar: velar porque se cumplan las obligaciones laborales y de seguridad social de las empresas respecto de los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen unos derechos, el derecho del trabajo. Las personas que hayáis estudiado derecho del trabajo, se puede ser la mayoría de los que asistís, es una normativa pensada para una situación de desigualdad de condiciones entre el empresario y el trabajador. Es decir, siempre el empresario puede imponer condiciones abusivas al trabajador y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el medio que el Estado pone para que para que esas obligaciones, esos derechos de las personas trabajadoras se cumplan y en consecuencia que tengamos pues un entorno laboral más seguro, porque también tenemos competencia y se cuidan y se vigilan las normas de seguridad y salud en el trabajo, un entorno más seguro para las personas trabajadoras y mucho más justo, en tanto velamos por la dignidad de los puestos de trabajo, dignidad que en una sociedad democrática y del siglo XXI como la que vivimos, evidentemente es fundamental que podamos alcanzar.
¿Qué supone trabajar en la inspección de trabajo para una persona? Pues bueno, me diréis, sí, la función tal es un trabajo, desde luego, social, bonito, etcétera, pero bueno, a mí me importan también, como es lógico, mis condiciones. Bueno, en primer lugar, pertenecer a unos cuerpos del grupo A1, el A2 de la administración. El A1 es el máximo nivel, digamos, el segundo es el A2 es el segundo escalón, por tanto estarías en los cuerpos más altos de la administración, tanto en cuanto a prestigio social como en cuanto a remuneración económica. El trabajar en la administración en general te implica una seguridad y una estabilidad. Lógicamente, bueno, pues las plazas son inamovibles, con lo cual una persona obtiene una plaza y eso es un trabajo que tiene ya seguro desarrollar de una manera continua, con lo cual, bueno, pues es una tranquilidad, desde luego, y una estabilidad muy importante. Y además te abre el camino para una carrera administrativa. Si eres inspector, inspectora de Trabajo y Seguridad Social y te interesa, pues puedes desempeñar distintos puestos dentro del sistema de inspección y también fuera del sistema de inspección. Pues al que le gusten incluso cuestiones internacionales, bueno, pues hay muchos inspectores, inspectoras que son consejeros laborales en las diversas embajadas de España en otros países. Es decir, se pueden obtener destinos de todo tipo que no implican necesariamente toda tu carrera profesional estar haciendo inspecciones de trabajo. También, si eres funcionario del A2, subinspector, subinspectora laboral, que es nuestro A2, que luego explicaremos en lo que consiste, existe una promoción interna muy amplia para facilitar que una vez dentro pues puedas estudiar y acceder a la 1 a ser inspector, inspectora de trabajo, lo cual también, bueno, pues es un aprobado en 2 tiempos, digamos, o un llegar a inspector en 2 tiempos, que también es muy interesante. Además, la inspección de trabajo, aparte de ser un trabajo, como digo, muy bonito y muy variado, se desarrolla en un entorno laboral muy flexible que permite la conciliación importante de la vida laboral y familiar. Básicamente, el trabajo de la inspección, de la inspección consiste en visitar centros de trabajo y comprobar las condiciones que en ellos, o lo que está pasando en ellos, y de ahí extraer las circunstancias, sea de requerimiento para que se resuelvan los problemas que hay, o sean de sanción en su caso cuando esto procede. Es un trabajo muy variado que se desarrolla de manera muy flexible. ¿Por qué? Porque se trabaja sin horario, sino se trabaja por objetivos o por expedientes. Es decir, a una persona te asignan los expedientes que te corresponden y tú decides cómo lo gestionas. La obligación, en principio, vas un día a la semana al despacho, puedes ir más si quieres a trabajar, pero lo obligatorio es ir uno solo, y el resto del tiempo pues o te vas a hacer visitas o trabajas en tu casa. El teletrabajo lleva implantado, yo llevo 20 años en la inspección y ya estaba implantado. Es decir, si es una forma de trabajar ordinaria en la inspección, se basa sobre todo en que los horarios del trabajo también son flexibles. Es decir, el trabajo no es de 8 a 3. Hay gente que trabaja por la tarde, hay gente que trabaja los fines de semana y tú debes visitar cuando corresponde el trabajo fuera de ese horario. Por tanto, no puedes tener un horario rígido y no lo tienes. Y este entorno laboral tan flexible te permite además, pues lógicamente, una conciliación muy interesante de tu vida familiar y tu vida laboral. Por tanto, ya digo, tiene el atractivo de un trabajo mixto. Estás en oficina, tiene una parte jurídica de oficina, digamos, de examinar documentación, de redactar documentos, pero luego tiene el atractivo del trabajo de calle, que es que tú sales a centros de trabajo, visitas, tal, pues ves, enteras cómo se fabrican las cosas, un trabajo pues con muchas aventuras y muchas cosas que contar, desde luego, cuando uno se reúne con su familia o amigos, porque ve cuestiones, o sea, asistimos a cuestiones a ver cosas muy distintas. ¿Cuáles son las funciones que tenemos además en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? Bueno, básicamente trabajamos 4 ramas que os pongo aquí en este gráfico. Relaciones laborales, pues los contratos de trabajo. Ahora, con la reforma laboral, pues es de las cosas que más se potencia, el comprobar si los contratos de trabajo temporales son legales o no, y en su caso que se hagan indefinidos, que se pague a los trabajadores lo que tienen que pagar, que se haga el horario que se tiene que hacer. Luego también cuestiones relativas con el empleo y la seguridad social, pues que las personas trabajadoras estén de alta en la seguridad social, estén las horas que tienen que estar, que las empresas paguen la seguridad social, que ahí van las pensiones además de todos y todas, por lo cual es muy importante esta función de la inspección. También lo relativo, como os decía, a la vigilancia de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de las personas trabajadoras. Y, por supuesto, bueno, cuestiones relacionadas con la inmigración y extranjería, previniendo la explotación de personas trabajadoras que vengan de otros países, que estén en una situación irregular y que puedan ser objeto de algún tipo de aprovechamiento o explotación por parte, bueno, pues de tramas sin escrúpulos, que desde luego no cabe duda que en nuestra sociedad existen, y no de manera generalizada, pero sí existen y se persiguen por parte de la Inspección de Trabajo. Además, existen otras funciones también atractivas de llevar a cabo,
como son las relativas a mediación y arbitraje. Esto es relativamente frecuente también, la participación de los inspectores e inspectoras, pues mediar en huelgas, conciliar en conflictos, bueno, cuestiones de este tipo que también son bonitas de llevar a cabo, que salen un poco del día a día, de la dinámica de la visita de inspección y del contacto con las empresas por vía, digamos, visita, acta de infracción, tal, sino que te colocas en medio de las partes, dado tu conocimiento profundo del mercado laboral y les ayudas o colaboras con ellos, empresarios y trabajadores, a que lleguen a acuerdo. En tanto, el acuerdo es fundamental en el mundo de las relaciones laborales. También colaboramos con otras instituciones. Pues aquí en este gráfico os pongo, bueno, pues la agencia tributaria, se hacen inspecciones con la agencia tributaria, en tanto los fraudes habituales que puede haber a la seguridad social, en muchas ocasiones también son fraudes a la Hacienda. Se colabora con juzgados y tribunales informándoles de cuestiones que nos piden. También, por supuesto, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se hacen visitas, sobre todo en la persecución de la economía irregular. Evidentemente, esas tramas que os hablo organizadas o donde hay unas situaciones un poco complejas también pueden ser situaciones delictivas. Entonces, allí la Inspección de Trabajo visitamos o trabajamos muy en colaboración y de manera muy estrecha con Policía Nacional, con Guardia Civil o con policías autonómicas en los casos que así corresponda. También es una manera de ir todos de la mano en la persecución de los supuestos más graves y también de proteger la seguridad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando llevamos a cabo nuestras actuaciones. Bien, para entrar en la Inspección de Trabajo, pues aparte de los principios generales recogidos en la Constitución, el principio de igualdad y el principio de mérito y capacidad, esto nos reconduce al sistema de oposiciones que hay para ingreso en cualquier cuerpo de la administración pública. Las oposiciones, pues sabéis que son sistemas de exámenes, que bueno, pues uno está un cierto tiempo de su vida, os comentará luego Irene, estudiando, luego tiene la recompensa, bueno, pues de que una vez que supera la prueba de selección, accedes a un trabajo en el que ya digo que es inamovible la plaza, tú ya pues en ese trabajo puedes desarrollar tu carrera profesional de manera completa. La inspección de trabajo está dotada de unos cuerpos especiales, es decir, solo puedes hacer inspecciones de trabajo si eres o inspector de trabajo y seguridad social o subinspector laboral. Los subinspectores laborales es un grupo A2 de la administración pública que está dotado de dos escalas. Ahora explicaré la diferencia entre las dos y cómo se accede a una u otro y quién puede acceder a cada una de ellas. Hay una escala de subinspectores de empleo y seguridad social con funciones en esas materias y hay otra escala de reciente creación que lleva, pues estamos, me parece, examinando la quinta promoción de una escala de seguridad y salud laboral. Es decir, son funcionarios y funcionarias que solo se dedican a hacer inspecciones en materia de seguridad y salud laboral. En tanto, bueno, sabéis, porque todos vemos la tele y todos sabemos cómo están las cosas, el importante número de accidentes de trabajo que hay en España y que también es una competencia de la Inspección de Trabajo, tanto su prevención como la investigación de los mismos. Las oposiciones de la Inspección de Trabajo, ventaja que tienen, se publican anualmente, es decir, no ha habido año en el que no haya inspecciones para acceder a ser inspector, inspectora o subinspector, subinspectora. Además, existe un acuerdo recientemente firmado por el propio Ministro de Trabajo y Economía Social de aumentar o incrementar en los próximos años la oferta de plazas para inspectores de trabajo y para subinspectores, en tanto, bueno, la demanda del servicio público que llevamos a cabo es cada vez más amplio o más amplia y entonces pues, necesitamos más personal para llevarla a cabo, porque es un momento ahora muy bueno para intentar acceder a los cuerpos de inspección, porque como digo, el momento ya es bueno porque hay un futuro de plazas que se van a sacar tanto por acceso libre como por promoción interna. Se publica cada año una convocatoria en el BOE que contiene las bases, como es el examen, ahora hablaremos, y el programa o temario, tanto para el acceso libre como para la promoción interna, ya que, como os digo, hay un potente sistema de pasar de subinspector laboral a inspector de trabajo y seguridad social. Por tanto, son dos temarios distintos, porque lógicamente para promocionar internamente te piden muchísimos menos temas que para acceder de manera libre desde la calle al cuerpo superior de inspectores de trabajo. Requisitos generales: tener la nacionalidad española, tener capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Luego, no tener la edad de jubilación forzosa, no haber sido sancionado anteriormente en vía administrativa y poseer la titulación exigida en cada caso, que veremos cuáles. Estos son requisitos generales de toda la administración. También tenemos para personas con discapacidad, una reserva de entre un 4 y un 5% de las plazas y una posibilidad de adaptar y ajustar los tiempos del proceso selectivo, es decir, los tiempos de los exámenes en función del grado de discapacidad. Hay una normativa, que os la pongo ahí,
la Orden 1822-2006, que regula esta cuestión de, bueno, entonces, si se trata de facilitar el acceso también a las personas con discapacidad en lo posible a la administración pública en general y a la inspección de trabajo en particular. Ya entrando en lo específico de nuestros cuerpos, tenemos, como digo, para cada una de las tres escalas o de los tres cuerpos de inspección hay unos requisitos distintos de titulación. Para ser inspector de trabajo y seguridad social, el único requisito es ser doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado en cualquier disciplina. Es decir, esto es lo que pedimos. De acceso no se pide ninguna especialidad más. Para ser subinspector de empleo y seguridad social, lo que se pide es ser graduado o licenciado en títulos adscritos a las ramas de ciencias sociales o jurídicas. Y para subinspectores de seguridad y salud laboral solo pueden presentarse quienes sean graduados, licenciados, ingenieros o arquitectos de las ramas de ciencias, ciencias de la salud y las ingenierías y arquitecturas. Por tanto, ya se ve más o menos que en cada una de las dos escalas de subinspectores, una está pensada para personal más bien de tema jurídico, empresariales, relaciones laborales, por supuesto, relaciones laborales es una salida fantástica esta oposición, mientras que subinspectores de seguridad y salud laboral está pensada para técnicos, en tanto su trabajo luego pues es la verificación de condiciones de trabajo en cuanto a la seguridad y salud laboral. Es la exclusiva competencia que se tiene desde esta escala. Los cuerpos de subinspectores laborales, los dos, porque el tipo de examen es el mismo para los dos. ¿Cómo es el examen para entrar a ser subinspector laboral? Bueno, tiene 96 temas. El programa es un programa, lógicamente los programas son distintos. En el de empleo y seguridad social tiene muchos temas de esas ramas, de todo lo relativo a la seguridad social y al empleo de las personas trabajadoras, mientras que en la escala seguridad y salud laboral lo que contiene es pues temas más técnicos de las medidas de seguridad que hay que tener en las empresas, en las obras de construcción, por este tipo de cuestiones relativas a la ley de prevención. En ambos casos, el proceso selectivo es igual en cuanto a la mecánica. Tiene los 96 temas, un primer ejercicio que supone la contestación por escrito en un máximo de 2 horas de 40 preguntas cortas. Y aquí, para personas con discapacidad, además, se guarda la nota, si se saca un 60% de la máxima prevista, se le guarda la nota para el año siguiente. No rige para el resto de personas que se presentan. Por tanto, ya digo, un primer examen de 40 preguntas de todo el temario. El segundo ejercicio, una vez que se pasa porque son eliminatorios, es supone contestar por escrito en el plazo máximo de 3 horas a 10 preguntas que corresponden con epígrafes del programa. Por tanto, son relativamente previsibles, en tanto no te pueden rebuscar porque son del programa. 10 epígrafes a desarrollar por escrito. Y el tercer ejercicio consiste en la resolución por escrito, también en 3 horas máximo, de un supuesto práctico de inspección. Bueno, pues se plantean unas situaciones y tienes que explicar en el examen qué haría un subinspectora laboral con esas situaciones, cómo se resolverían. Este es el proceso de selección. Esta es la oposición. Aquí, una vez que se pasan esos 3 exámenes, pues ya uno se puede considerar aprobado, aunque exista la fase posterior del curso selectivo. El curso es un curso práctico de un máximo de 3 meses de duración que organiza la Escuela de la Inspección de Trabajo. Estos años últimos, por las razones evidentes que todos suponemos, se está organizando por una pequeña parte presencial en Madrid y el resto por videoconferencia, por Teams, como estamos ahora también participando en este foro. Lo habitual pues es presencial, lo cual, bueno, pues suponía desde luego y supondrá, porque el futuro esperemos que todo vaya mejor como parece, pues bueno, supone estar 2 o 3 meses en Madrid y bueno, pues también es una ocasión de conocer al resto de compañeros y compañeras de promoción. Para el que es de fuera de Madrid, pues de salir un poquillo por Madrid y ver allá, que es una época que uno recuerda como bonita luego en su vida profesional, porque es una época pues ciertamente relajada después de haber sido capaz de aprobar la oposición, aunque es verdad que hay que trabajar en la escuela, porque luego tiene un examen final del tema de la escuela que puntúa. Es cierto que no suspende nadie habitualmente, no se conoce, yo creo que haya suspendido nadie, pero sí que la nota que se saque puntúa con el resto de notas de cara luego a quedar mejor o peor situado en la clasificación final, lo cual tiene su repercusión en los destinos que se asignan y tener más posibilidades para elegir. Cuando se supera esta fase de la escuela de inspección, digamos, tienes además un periodo de prácticas de 2 meses en la provincia donde resides. Es decir, la persona que sea de Ciudad Real o de Puerto Llano, pues está luego 2 meses en la Inspección Provincial de Ciudad Real con subinspectores o subinspectoras de allí de esa provincia, haciendo visitas, haciendo comparecencias, haciendo todo lo que hace una persona
un subinspector haciendo todo lo que hace, viendo cómo se trabaja, cómo se funciona y bueno, y aprendiendo cómo redactar los documentos, etcétera. Estas prácticas en principio duran 2 meses, pero se pueden prolongar y de hecho suele ser así. Después se sigue yendo hasta que se nombra como función de carrera, pues se sigue yendo a la oficina y tal y está. Terminado esto, pues ya se asignan los destinos y ya cada una persona pues se va a trabajar lógicamente a su destino. En cuanto a las oposiciones de inspectores de trabajo y seguridad social del cuerpo superior, esto a nivel de temas, lógicamente, bueno, pues es otro número muy superior, son 242 temas, consiste en un primer ejercicio por escrito durante un plazo máximo de 4 horas por epígrafes, ¿vale? No, perdón, por temas. Entonces tiene estos temas, son 2 temas, tienen una lectura posterior, es decir, se van y se leen, no los lee el tribunal, los lees tú, y tienen 2 bloques en los que se puede optar por uno, pero bueno, eso son 2 temas en definitiva a desarrollar, ya digo, uno por separado y se leen ante el tribunal y el tribunal los califica también igualmente de manera eliminatoria, como decíamos en el examen de subinspectores, de subinspectores en las 2 escalas. El segundo ejercicio consiste en el examen oral. Ese es el que diferencia a los grupos A1 de los grupos A2 en todas las oposiciones. Es decir, el examen oral supone en 50 minutos explicar 4 temas sacados a la suerte. Son de las materias de trabajo y relaciones laborales y seguridad social. El examen oral preocupa mucho y da mucho miedo porque no estamos acostumbrados como es lógico. Esto es como todo, se entrena. Es decir, cuando uno empieza a preparar las oposiciones, como va con un preparador, todas las semanas, ya lo explicará ahora Irene, todas las semanas pues va ahí, habla de un tema oral, lo cuenta, lo expone, lo desarrolla, de modo que cuando llega el momento de examinarse, una persona ya ha cantado, como se dice en la jerga de oposiciones, los temas muchísimas veces. Entonces, no es una cosa que tira un poco para atrás, pero que yo creo que luego realmente es más fácil hacer un examen oral muchas veces que por escrito. En definitiva, el examen oral es igualmente eliminatorio y pasas al tercer examen. El tercer ejercicio consiste en desarrollar por escrito durante 2 temas sacados al azar sobre prevención de riesgos laborales y procedimiento de inspección, ley y jurisdicción social, bueno, otras 2 materias que se desarrollan estos temas, como digo, también por escrito. Y el último ejercicio, ya una vez pasado este tercero, es un ejercicio práctico. El primero es lo mismo que decíamos en subinspectores laborales, la emisión de un informe o resolución durante un plazo máximo de 4 horas sobre cuestiones prácticas, lo mismo, se plantean unas situaciones prácticas y tú pues expones o explicas cómo resolverías en el mundo de la inspección de trabajo, en derecho, fundamentando cómo resolverías este tipo de cuestiones. Luego, además, existe un examen de idioma de 1 hora y media. Este examen de idioma no tiene mayor importancia, es decir, no ha suspendido nunca a nadie y no tiene nada o sea, es un examen con una traducción directa, una traducción inversa, sin mayor relevancia, es decir, no se suspende. Es decir, puede valer para puntuar un poco más, un poco menos, pero ni tiene mucha relevancia en cuanto a los puntos que da, ni a la nota, ni desde luego y mucho menos en cuanto a lo eliminatorio. Con posterioridad se lleva también un curso en la escuela de unas 400 horas con un máximo de 3 meses de duración sobre cada una de estas áreas y también tiene un examen final práctico que igualmente pues para la vale para el ranking o el escalafón, cómo queda uno situado de cara a los destinos, no suele tampoco, ni nunca se conoce que haya tenido la circunstancia de eliminarte, es decir, no suspende de nadie, pero sí es cierto que se puede un poco subir y bajar, lo cual tiene alguna relevancia en los destinos. En cuanto a la promoción interna, que hablaba también, bueno, aunque ahora ninguno está en esa situación, pero decir que también tiene un temario para pasar de subinspector, quien piense en aprobar primero subinspector laboral de cualquiera de las 2 escalas y luego pasar a inspector, pues tiene es un concurso oposición. Primero una oposición con un temario de 97 temas, el que una vez examinado y aprobado no tiene el examen oral, luego luego se valora en la fase de concurso la antigüedad, el grado que se tiene, los cursos que se han hecho, en definitiva, al final y luego se hace un curso selectivo. En definitiva, se trata igualmente de aprobar una oposición más corta. Lo único que llegas a inspector o inspectora aprobando 2 oposiciones, una primera de subinspector laboral y una segunda por la vía de promoción interna. Importante ventaja que tiene es que luego se te respeta el destino que hayas podido lograr en la primera toma de contacto, cuando estás de subinspector, el destino que tengas en ese momento, pues te lo respetan de cara a inspector. Es decir, si uno está en la Inspección Provincial de Toledo y aprueba la promoción interna, pues se seguiría quedando como inspector o inspectora en la Inspección Provincial de Toledo, lo cual es importante porque, bueno, pues por tema de organización de la vida personal.
Con esto estaría visto el proceso de selección y igualmente se sumarían todas las puntuaciones, la de escuela y la de oposición, y con eso se abriría luego un periodo de prácticas que dura 12 semanas, en este caso es un poco más largo que en subinspectores laborales, y se desarrolla igualmente en las provincias de residencia, pues igual yendo con inspectores, inspectoras y viendo lo que hacen y participando tú en prácticas en hacer alguna de las cuestiones, redactar escritos, preguntar cosas en las empresas, bueno, pues lo que son unas prácticas. Número de plazas que salen. Bueno, aquí está más o menos en estos cuadros recogido. Estamos ahora desarrollando la convocatoria correspondiente a la OPE de 2020, oferta de empleo público del año 2020, y esto es para inspector de trabajo y seguridad social. Ya veis que la proporción de plazas es muy buena. Este año había 58, lo habitual. Yo pienso que los próximos años va a ser en torno a algo más de 65, 70 posiblemente. Es decir, o sea, menos de 50, 55 en ningún caso, porque ya digo que el compromiso del Ministerio es un refuerzo de los cuerpos de inspección. Ya veis que los aspirantes permanecen muy estables, 506 en 2018, 516, 525 este año. Y ahí, bueno, pues los aprobados que tenemos, el primero, pues aprueba bastante gente. Este año es que salieron temas, como se sacan al azar, salieron temas relativamente sencillos y aprobó bastante gente. Y bueno, pues luego pues se va reduciendo. El segundo ejercicio del oral han aprobado 78 personas y ahora están en la fase de corrección del tercer ejercicio que ha tenido lugar hace no mucho, con lo cual todavía pues, no se sabe cuáles van a ser las calificaciones. En definitiva, el cuerpo de inspectores de trabajo y seguridad social tiene la ventaja de que compites al final contra ti mismo. Es decir, tú al final hay un número de plazas suficiente y un número de aspirantes relativamente corto que te permite pensar que si tú lo llevas bien, pues vas a aprobar las oposiciones. No tienes que competir con otro montón de personas que lo lleven tan bien como tú y que vamos a ver qué sucede. Los cuerpos de subinspectores laborales, pues ya vemos que es otra cuestión. Las plazas son parecidas, también se van a incrementar probablemente en los próximos años. Estas son empleo y seguridad social, pero sobre todo en empleo y seguridad social la competición o el número de aspirantes, la competitividad es enorme. Ya veis que en torno a los 1.100, 1.200, 1.300 personas se presentan, con lo cual lo que tiene de más fácil por tener menos temas, lo tiene de más difícil por tener más personas que aspiran a ello. Entonces, al tener más personas, lógicamente eso también pues le sube el nivel, con lo cual una persona que esté interesada en acceder a la inspección de trabajo tiene que pensarse muy mucho dónde se mete. Es decir, subinspectores laborales es una posición con menos temas, es cierto, no tiene examen oral, también es cierto, pero tiene una competencia muy grande de muchas personas que lo estudian a fondo y hay que saberse el programa, hay que dominarlo bien, o sea, hay que estudiar bien. Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Entonces, claro, la proporción de plazas y aspirantes pues es peor en subinspectores, muchísimo peor que en inspectores. Subinspectores laborales de la escala de seguridad y salud laboral, la situación es otra distinta. Es decir, no tenemos tantísimos aspirantes como en empleo, probablemente porque para las ramas tanto técnicas, ingenierías, arquitecturas como sanitarias, no es el ingreso en la administración, que no sea la administración sanitaria, por ejemplo, para un sanitario, es decir, una administración laboral como esta, pues probablemente no sea una opción profesional que se plantea así muy frecuentemente, y entonces en ese sentido pues es lógico que no tengamos tampoco un número muy grande de aspirantes. Estas son unas posiciones que se pueden sacar con cierta facilidad estudiando. Esta sí que en un año, estudiando más o menos bien, se pueden sacar porque la competencia no es demasiada, esta se presenta mucha gente que trabaja, gente, pues ingenieros que están en servicios de prevención, en otro tipo de empresas, también gente recién titulada, pero ya digo que probablemente no es una salida la administración laboral que para las personas que terminan grados de esta naturaleza sea de las prioritarias. Por lo tanto, presenta una muy buena oportunidad de empleo, tiene promoción interna también, es decir, hay gente, tenemos ya de la primera promoción que llevan trabajando 3, 4 años, tenemos a dos personas que están ya para el último examen para ser inspectoras, dos compañeras en este caso, que están ya para ser inspectoras de trabajo y seguridad social, por lo cual pues, tienen las mismas vías abiertas de promoción, de modo que también es una opción atractiva para estos grados, muy desconocida creemos, y que esperemos que a alguien pues, pueda interesarle, porque nos hace falta, lógicamente, gente de Castilla-La Mancha que quiera trabajar. Yo mismo fui alumno de la UCLM, aprobé estas oposiciones hace ya más años de los que me salen, de inspectores de trabajo y seguridad social. Por tanto, la enseñanza pues es que se puede. Os dejo con Irene, que os explique la parte de pues, lo que os he comentado, su experiencia como opositora, porque ha escogido esta opción profesional y cómo lo está llevando y a ver qué nos cuenta. Y luego ya pues pasamos a las dudas que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.
Sí os pediríamos ahora, em, intentar dejar unos minutos para las preguntas, porque vamos un poco justos de tiempo. Inmediatamente después tenemos otra sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, muchas Nada, Irene, gracias. ya somos. Adelante, Irene. Bueno, lo primero, buenos días. Yo soy Irene y como bien os ha dicho Juan, os voy a contar un poco mi experiencia personal como opositora al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, desde hace exactamente un año y medio. Además, el año pasado también tuve la oportunidad de intervenir en este foro y este año lo hago con un añadido más. Y es que podré contaros también brevemente la experiencia de llegar al tercer examen en el primer año de oposición. Bueno, lo que marca la diferencia respecto al año anterior es que ahora sí que os puedo hablar con la convicción absoluta de que esto es posible, de que la oposición se puede aprobar, que ni mucho menos es un espejismo, como podemos llegar a concebirlo en un momento dado, al inicio de la oposición, todo inicio es duro, es evidente, incluso durante o al plantearnos si realmente nos vamos a iniciar en este camino o no. Voy a empezar por contaros un poco qué fue lo que me llevó a mí a decidir finalmente empezar esta oposición. Y sobre todo me quiero dirigir a aquellos a los que especialmente os haya gustado la materia de Derecho del Trabajo en la carrera, porque realmente eso fue lo que a mí en un principio comenzó por despertarme ese interés. En tercero de carrera, yo estudié Derecho, se empieza a ver Derecho del Trabajo 1, Derecho del Trabajo 2, en cuarto, Seguridad Social, y ya tenía claro que mi destino estaba en la rama de lo social. Pero finalmente, ¿por qué decidí opositar a este cuerpo? Porque tuve la gran suerte de hacer las prácticas en la Inspección de Trabajo de mi provincia, de Toledo. Y fue una experiencia muy gratificante porque sí es cierto que a nosotros a priori en la carrera nos preguntan qué es un inspector de trabajo y sí, más o menos podemos defendernos, pero os aseguro que hasta que no te lo cuenta una persona de cerca o no estás dentro, tienes la oportunidad de verlo, nunca se llega a conocer exactamente el campo tan amplio de funciones y competencias que asumen, el trabajo en sí, la dinámica, un trabajo que jamás va a poder ocasionar eso de sumergirte en una rutina, en una monotonía, eso de lo que le tenemos tanto miedo cuando encontramos un trabajo, o sea, para nada, en absoluto. Luego, aparte de la conciliación, o sea, otras muchos más incentivos que realmente es pues lo que a mí me hizo finalmente decidirme por esto. Bueno, ¿cómo es la vida de opositor? Pues muy brevemente, porque vamos un poco mal de tiempo. Perdóname la expresión, no os voy a vender la moto, ni mucho menos. No es bonito, no es un camino de rosas, no es todo de luz y color, sino que efectivamente es algo muy difícil, muy duro, requiere de una autodisciplina, una constancia y un esfuerzo abismal, pero no sé vuestro caso, por ejemplo, el mío sí fue así. A mí, cuando estaba en la carrera, la gente me hablaba de que una oposición era sinónimo de estudiar de sol a sol, no vamos a ver una luz distinta a la del flexo, tienes que renunciar a tu vida social, tus amigos, tu pareja, tu familia. No, en absoluto es así. Evidentemente implica una serie de limitaciones, dado que nuestra vida pues cambia, nuestro ritmo en general todo, pero la oposición no para el mundo, no para la vida. O sea, quiero decir, os vais a dar cuenta. Lo bueno que tiene además es que la organización es muy autóctona, vas a tener un preparador que efectivamente te va a ir asesorando, va a ir dirigiéndote, pero la organización te permite, por supuesto, el seguir no haciendo los planes que hacías hasta el momento, pero el descanso también es parte de la oposición. Yo, de hecho, descanso un día y medio. En general, hay altibajos como en absolutamente todos los procesos, sobre todo en la vida académica, en la universidad, por los que hemos pasado, pero creo que la oposición es una experiencia muy gratificante porque en mi caso yo he experimentado un crecimiento no solo a nivel de conocimientos e intelectual, sino a nivel personal, o sea, aprendes a gestionar mejor el tiempo, a valorar en general a todas las personas que tienes en tu entorno, en qué invertir, o sea, aprendes a organizarte en sí. Experimentas una madurez, la verdad que a niveles muy importantes. Y al final le terminas pillando el gustillo porque todo es cuestión de adaptarse. O sea, generalmente yo creo que sí, es muy importante tener una motivación, tener un móvil. En mi caso, el ser inspectora de trabajo el día de mañana es mi sueño, pero también el hecho de aprender cada día algo nuevo y de acostarme aprendiendo siempre algo más es algo que me mueve día a día. Entonces, es lo que os digo.
realmente os animo, porque el camino es difícil, es duro, pero es posible, y yo ya os lo puedo asegurar por lo que he conseguido este año. Ahora os contaré un poco por encima, pero realmente merece mucho la pena invertir unos años de tu vida en esto, porque merece la pena, hacerme caso, de verdad. Realmente, o sea, el trabajo es fascinante, yo lo he podido ver en primera persona, y sobre todo a todos aquellos que tengáis una cierta inquietud por el derecho laboral, o sea, os lo aseguro. Y luego, por otro lado, también deciros que evidentemente sí, es difícil, pero si fuera fácil, eso es algo que a mí también me pica mucho y me motiva, si fuera fácil cualquiera lo conseguiría. Y no es así. Entonces eso es lo que marca la diferencia respecto a los demás. Respecto a mi experiencia en cuanto al examen, bueno, yo me presenté, luego eso es otro asunto, os aconsejo que os presentéis a cualquier convocatoria con independencia de que vayáis preparados del todo o no. Yo me presenté al primer examen, tuve la suerte de que me entraron 2 temas de los que llevaba, aprobé y pasé al oral, al segundo. Como bien os ha dicho Juan, quizás eso es un poco lo que pueda despertar nuestro pánico, nuestra reticencia a la hora de plantearnos una oposición de A1, ¿no? Os aseguro que no. O sea, para mí ha sido lo mejor de la oposición el examen oral. Hay que controlar muy bien los nervios, pero efectivamente cada semana, o sea, para eso esa es tarea también del preparador. Semana a semana vas entrenándote. Esto es como en cualquier ámbito de la vida. Si tú vas habituándote a algo, vas entrenándote, finalmente vas a estar preparado sí o sí. Entonces, bueno, no os asustéis, ni mucho menos que os eche para atrás el hecho de que esta oposición tenga un examen oral, un cante, porque realmente es posible. Yo al final terminé concibiendo a los miembros del tribunal como personas normales y corrientes. Tú lo tienes en la cabeza, lo sabes, ni siquiera tienes por qué tener pánico, pensar, es que son muchos temas, es imposible. Es posible, hacerme caso, que lo he podido comprobar y en un tiempo récord. Y bueno, y adelante, luego llegué al tercer examen y por desgracia, bueno, como no voy en tiempo, no llevaba todos los temas preparados, entonces no hubo suerte, pero bueno, esto me ha animado incluso más a ir a por todas el año que viene. Y que es posible, chicos, de verdad que merece la pena invertir unos años de vuestra vida en esto. Además, el trabajo en sí a mí me fascina y es el móvil que os va a mover día a día. Vuestra vida no va a parar, me reitero, no va a parar. Evidentemente vais a tener que contar con una serie de limitaciones, pero de verdad, os animo firmemente porque no tiene precio. O sea, incluso en la misma posición aprendes a disfrutar, te adaptas absolutamente a todo y es genial. O sea, evidentemente no todo es bonito, pero bueno, vuelvo a repetir, si fuera fácil cualquiera lo conseguiría. Así que desde aquí os animo y cualquier duda que tengáis, aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Irene, y mucha suerte en la siguiente convocatoria que haya. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, es el momento. Si queréis a través del chat y si no, pues abrid micrófonos y cámaras si queréis. Y podéis preguntar tanto a Juan como a Irene, cuando queráis. Por dejado, Jesús, de todas formas, he dejado el correo en el chat por si Sí, alguien quiere sí, lo he visto ahí. dirigirse o algo Ujú, a nosotros y tal, en algún que tomen nota, y también, aparte de lo que ahora pueda salir, pues si quieren sí, algo más personal en alguna de nuestras, cualquiera, como tenemos oficinas en las 5 provincias, pues escribiéndome a mí, pues cualquiera puede. muy bien, Mm. perfecto. Muchísimas gracias. Nos pregunta Alejandra si cuando eres subinspector también existe la posibilidad de teletrabajo. Sí, el sistema de trabajo es idéntico para inspectores y subinspectores. O sea, yo solo he contado común para ambos cuerpos. Es decir, el sistema de trabajo es igual, se funciona por asignación de expedientes y se trabaja de una manera autónoma y flexible, en el sentido de que se visita, se trabaja exactamente de la misma manera inspectores y subinspectores. Sí, sí, igual. Muy bien. ¿Más cosas? Parece que no se animan. A ver. Y sí me gustaría comentar pues una reflexión personal. Siempre tenemos la sensación de que faltan inspectores en otros ámbitos, pero ¿es real la falta de inspectores de trabajo? Bueno, es real. Es que al final es un servicio público que tiene mucha exigencia porque nosotros, claro,
yo siempre digo que el derecho del trabajo, lo bonito que tiene es que está en la vida de todas las personas toda la vida. Entonces, claro, todos somos desempleados, trabajadores, autónomos, pensionistas, es decir, cada uno está estamos en la misma, es decir, el mercado, por así decir, es tan grande que al final, claro, es muy difícil que haya inspectores suficientes para atenderlo todo, pero sí, en definitiva, el servicio que prestamos necesitaría de mayor dotación de personal, pero lo que también la experiencia ha sido que ha habido años, el 2018 se hizo una oferta de empleo público con muchísimas plazas y no se pudieron cubrir porque al no tener tanta gente opositando no es posible tampoco ofertar más plazas de las que se ofertan. Esto un poco debe crearse primero el cuerpo de opositores y luego las plazas, entonces es un poco complicado. Entonces, bueno, es una dotación que, claro, que no es un trabajo que nunca acabaría, porque, claro, hay tantas empresas y tantas personas trabajadoras, tantos pensionistas, es decir, el servicio sería tan grande lo que debería controlarse que nunca el número sería suficiente. Entonces sí que está claro que necesitamos un refuerzo de medios humanos y en eso está el Ministerio de Trabajo también. Muy bien. Nos preguntan que cuál es la diferencia entre las funciones de un inspector y de un subinspector. Ujú. Pero las funciones de lo que hemos explicado, un inspector tiene la función completa, es decir, un inspector, lo que hemos visto, las 4 grandes ramas de actividad de la inspección de trabajo es la vigilancia y control de las normas de relaciones laborales y empleo, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de extranjería. Entonces, el inspector de trabajo y seguridad social tiene la competencia en todas, en cualquier parte. Es decir, un inspector de trabajo puede hacer una inspección de cualquier materia y aparte la promoción luego a los puestos de dirección del sistema también es de los inspectores de trabajo y seguridad social, ser jefe de la inspección de trabajo, jefa, ser jefe o jefa de unidad, ese tipo de puestos de estructura, digamos, directivas, son reservados a los inspectores de trabajo. Los subinspectores laborales, digamos que hacen lo mismo en un campo limitado. Los subinspectores de la escala de seguridad y salud, pues tienen la competencia en materia de seguridad y salud, hacen lo mismo que un inspector. Si un inspector de trabajo va a una obra de construcción a ver la seguridad de la obra, hará lo mismo que el subinspector, pero el subinspector lo que no puede es ir a ver las condiciones de seguridad social o en la jornada que realizan, es decir, esa es la diferencia. Y los subinspectores de empleo y seguridad social, exactamente lo mismo, controlan las normas de empleo y seguridad social de las empresas, pero si la prevención de riesgos laborales no está bien, eso no es su competencia. Es decir, por tanto, ahí va la diferencia. En cuanto al medio de trabajo, sí que es la forma de trabajar es parecida, y en cuanto a la competencia, pues la diferencia es que el inspector la tiene completa y los subinspectores la tienen a trozos, valga el término. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Irene. Vamos a tener que cortar ya porque llevamos una dinámica que nos va comiendo el tiempo y en unos minutos es que empezamos en la misma sala otra reunión. Muy bien, pues nada, pues ¿Vale? muchas gracias a Muchísimas todos los gracias. asistentes y a vosotros, y cualquier cosa que necesitéis, pues ya tenéis el contacto, ¿vale?